nuestros principales socios comerciales y militares y de seguridad, como son los Estados Unidos de Norteamérica. A veces, el interés superior del país es no meterse y no opinar sobre cosas sobre las cuales, por lo demás, dudo que el presidente de la República haya estado suficientemente informado en ese momento como para dar una opinión que fuese respetable a nivel internacional. Desde la oposición, y no solo desde la oposición, sino que hay algunos análisis técnicos que hablan de una suerte de precipitación, usted lo está diciendo también, del presidente. ¿Usted está de acuerdo con ese término? El señor presidente... Buena gente, los saluda Eduardo Luz, chiquillos. Vamos a ver esta entrevista que le hace el pájaro loco Matías del Río a Johannes Kaiser. A todo esto le digo, en ese programa tenía que estar también Evelyn Matei y José Antonio Kast. Estos, por alguna razón, no quisieron asistir. ¿Será que tienen miedo? Veamos cómo el periodista ensobrado defiende al presidente Boric. El Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Johannes, buenos días, gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí, muchísimas gracias. Originalmente íbamos a tener nosotros un debate. ¿Qué pasó? Déjeme a mí que aclare esto porque queremos contar que como programa y como canal invitamos a debatir para hoy a los 3 candidatos de la centroderecha y la derecha. Los 3 mejores posicionados en las encuestas hasta ahora. Nos referimos a José Antonio Kast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser. Pero con toda libertad y en uso de sus facultades y voluntad, tanto los candidatos Matei y Kast han decidido restarse y el único candidato que aceptó fue Johannes Kaiser. El compromiso entre los 3 que iba a venir, el que decidiera venir, y así está entonces perfectamente establecido. Por eso es el único que nos acompaña hoy. Johannes Kaiser nos permite tener una conversación también más profunda respecto de sus propuestas. Gracias, Johannes. Muy agradecido por la invitación y muy agradecido por poder estar aquí y a su servicio. ¿Por qué prefería una entrevista o prefiere un debate con sus 3 adversarios? ¿Y faltaba algún otro invitado? ¿Se nos quedó en la producción algún otro invitado o no? ¿O eran los 3? Yo creo que de momento somos los 3. Ya. ¿Prefería qué instancia, entrevista o debate? La verdad me encantan los debates, pero a las entrevistas tampoco les hago el kit. ¿Qué tenía que decirle si tuviera a su lado a los candidatos Kast o Matei? Dependiendo de cómo iba la conversación, es un tema que es bien dinámico. Y si hubiéramos partido diciendo minuto libre para preguntarle a sus adversarios, ¿qué le preguntaría a la candidata Matei en ausencia, pero si estuviera presente? Le habría preguntado, bueno, ¿con quién estoy debatiendo en este momento? ¿Con Evelyn o con Matei? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Con cuál prefiere asociarse usted? Hay una versión más, digámoslo así, hay una versión más light y una versión que viene entonces con todo el azúcar. ¿Y cuál prefiere usted, a Evelyn o a Matei? Yo prefiero a Evelyn Matei combinado. No me gusta la separación. Me gusta saber con quién estoy tratando. ¿Y con alguna de esas 2 personalidades se siente cómodo para gobernar eventualmente? ¿Como acompañante o como protagonista? Mire, siempre van a ser protagonistas. No es materia de quien sea electo presidente el determinar quién lo va a acompañar en el escenario político. Y en ese sentido, Evelyn Matei sin duda que se ha ganado, después de 30 años, un espacio que no se lo puede quitar nadie y que por lo demás va a ser también refrendado en algún momento en las urnas, porque va a recibir un respaldo político. ¿Pero importante. con alguna de esas características de Evelyn Matei usted se sentiría cómodo como socio político? Sí, me gusta de repente su capacidad ejecutiva, sin duda, esa voluntad de hacer las cosas. Yo tengo más bien problemas ideológicos, de repente con mis contendores, en razón de la necesaria consecuencia que uno tiene que presentar para llevar a Chile a una posición, a ser el país que nosotros queremos que sea, ¿de acuerdo? Si nosotros somos inconsistentes en la persecución de ciertos objetivos, como son, por ejemplo, el aumento de las libertades individuales, económicas, etc. Si somos inconsistentes en lo que es la defensa del Estado de Derecho, de los uniformados cuando lo defienden o cuando están empleados para protegerlo, etc. Entonces nosotros creamos o le hacemos un daño a nuestro propio proyecto político. Y en ese sentido, en el corto plazo puede que un pequeño acuerdo no se vea tan maligno, pero en el mediano y largo plazo normalmente tiene efectos muy nocivos. Usted habla en plural de mis adversarios. Entonces incluye también a José Antonio Kast. ¿También tiene problemas ideológicos con Kast? Bueno, tuve problemas ideológicos con José Antonio Kast en razón de lo que fue el segundo proceso constitucional. Si ahí evidentemente que fue donde se separaron las aguas. Y hay también ciertos temas que son ideológicos de definición. Por ejemplo, el Partido Republicano en su declaración de principios tiene establecido como principio la justicia social. Nosotros como libertarios creemos que los políticos son muy malos como jueces a la hora de andar impartiendo justicia social. Normalmente lo que hacen es repartir justicia electoral, es decir, repartir plata para comprar votos. Entonces no nos gusta mucho esa aproximación, pero tenemos otros campos en los cuales podemos entendernos. Ahora sí, por ejemplo, hay un tema, lo vimos en la Araucanía, nosotros consideramos que hay 2 referentes políticos en Chile. El individuo como votante
¿ya? Que es el señor, al final, soberano a través de la elección y el plebiscito, y la nación como órgano político, ¿de acuerdo? No nos gusta la idea de andar separando a los chilenos por etnias y entregarles derechos en razón de su pertenencia a una etnia o a un sexo o a una tendencia. Hiperdiscutida en los procesos constitucionales. Absolutamente. Pero, por ejemplo, en la última ENADE, ¿ya? José Antonio no tomó posición de si estaba dispuesto a hacer un reconocimiento explícito de los pueblos indígenas o no. ¿Y usted no estaría dispuesto? Hay una diferencia esencial entre reconocer lo que es el impacto y lo que es la relevancia de nuestros compatriotas de origen indígena en nuestra sociedad y reconocer la existencia de pueblos indígenas. ¿Hasta dónde llegaría usted? Yo soy ¿Alguna mención? No creo. No creo. Somos todos chilenos. ¿Sabes que Bernardo Higgins lo primero que hizo fue eliminar la mención de grupos y personas privilegiadas en nuestro país? De hecho, él cuando define quién es chileno, él dice, son chilenos los nacidos en Chile. ¿Y sabes cómo termina esa frase? Termina, incluidos los miembros de los pueblos, de los indios, como le decían. Sí. ¿Ok? En ese sentido, elimina las diferencias. Y yo no quiero retroceder a acercarme a una forma de ver la sociedad que es más bien típica anglosajona, como la tienen los Estados Unidos, segregacionista, o la Sudáfrica segregacionista, ¿ya? Y eso introducirlo en Chile. Creo que nuestra aproximación como país debe ser una de integrarnos a todos, respetando nuestras diferencias, respetando nuestros orígenes y aprovechando entonces también los inputs culturales que se han ido mezclando aquí y que han transformado a Chile en lo que es. Johannes, antes de entrar a otro tema y para cerrar este debate ficticio con personas que no están para defenderse, lamentablemente. Que libremente decidieron no estar y hay que ser fair play, no se puede hablar, o sea, hay que tener límites para interpelar a alguien que no está, es un juego, ¿se entiende? Y con todo el respeto del mundo. Pero entiendo que usted, pese a que tiene diferencias ideológicas con ambos, expresadas aquí, con José Antonio Kast tiene una cercanía. De hecho, usted se escinde en su grupo de los republicanos. Usted era militante de los republicanos. Tiene una cercanía ideológica mucho más profunda y más amplia, con lo cual le permitiría eventualmente conformar un gobierno. Bueno, eso es la razón por la cual estamos viendo la posibilidad de una lista parlamentaria conjunta. Si fuese absolutamente incompatible nuestro proyecto con el proyecto republicano, ese no sería el caso. Ahora yo también veo una cosa, que de repente las decisiones que se toman en materia ideológica tienen también que ver con el contexto político que se está viviendo en un momento y se pueden cometer errores. Yo creo que se cometieron errores en el segundo proceso constitucional. Al momento de tratar de alcanzar un consenso, ¿ya? Y ese consenso lograrlo en base a ceder posiciones propias que son demasiado importantes como para cederlas para la base. Ceder, es una palabra que muchos dicen que usted no la tiene en su vocabulario, el ceder, y que es parte de su posición. Pero vamos a hablar sobre ello más adelante. ¿Siempre en qué materia? Bueno, por eso, pero ceder, el verbo rector de la discusión. Pero necesariamente hay que partir, más allá de las propuestas, hay que partir con un statement, vamos a decirlo, que usted podría hacer si estuviese hoy en la conducción de este país, porque usted aspira a eso. Porque sabemos que la Constitución establece que el presidente de la República tiene que conducir, y de hecho tiene una atribución exclusiva de conducir las relaciones exteriores. Anoche ocurrió este ataque norteamericano a instalaciones nucleares de Irán, y me gustaría saber qué decisión, qué actitud tomaría si usted fuese presidente de la República. Mire, yo lo he planteado en más de una ocasión. Las crisis internacionales, en la medida en que nosotros no estamos directamente involucrados con intereses particulares de Chile, tienen que ser enfrentadas por Chile desde el principio de la neutralidad. Nosotros debiésemos ser neutrales en estas materias. ¿Y esto por qué? Porque el ser arrastrados a este tipo de conflictos, en uno u otro sentido, no es el interés nacional, no es el interés nacional de Chile. El directo. Es evidentemente el directo, ¿no? Yo no voy a salir, me disculpa, el presidente de la República la noche de ayer salió a condenar a Estados Unidos por haber atacado reactores nucleares. O sea, en primer lugar, yo no salgo a condenar algo que no sucedió, de esa manera, cuanto menos, ¿ya? Porque lo que se atacaron fueron instalaciones de enriquecimiento de uranio, que es otra cosa que un reactor nuclear. El presidente dice textualmente, anuncia que acaba de bombardear centrales, no habló de reactores. Centrales nucleares. Centrales, bueno, y no instalaciones, que es una sutileza, pero técnica. Pero le quiero aclarar que lo dijo reactores. Bueno, una central nuclear nosotros lo entendemos normalmente como aquella que genera energía, ¿no? Pues una central eléctrica. No se hizo, no era el caso. Instalaciones son instalaciones donde se hace enriquecimiento de uranio necesarios para tener un arma nuclear. Exactamente. Yo personalmente habría esperado a saber más. Ahora, claro, el presidente Boric puede decir que no sabe porque no tiene agregados militares en Israel que le hubiesen podido informar. Antes del presidente, ¿qué haría usted?
¿Cómo? Antes de criticar o de analizar qué hizo el presidente, ¿qué haría usted? ¿Neutralidad total? ¿Silencio? Yo en primer lugar establecería, no, seguiría con mucho cuidado y con mucha atención cuáles son las conductas de los distintos actores involucrados. No nos equivoquemos, aquí efectivamente el derecho internacional está puesto a prueba. Pero eso no significa que yo tomase la misma noche una posición que puede ser considerada hostil por uno de nuestros principales socios comerciales y militares y de seguridad, como son los Estados Unidos de Norteamérica. A veces, el interés superior del país es no meterse y no opinar sobre cosas sobre las cuales, por lo demás, dudo que el presidente de la República haya estado suficientemente informado en ese momento como para dar una opinión que fuese respetable a nivel internacional. Desde la oposición, y no solo desde la oposición, sino que hay algunos análisis técnicos que hablan de una suerte de precipitación, usted lo está diciendo también, del presidente. ¿Usted está de acuerdo con ese término? El señor presidente ha sido precipitado en más de una ocasión en materia de relaciones internacionales. Yo creo que le ha hecho un daño muy profundo a lo que ha sido nuestro bien ganado prestigio en materia de relaciones internacionales. Se ha gastado la cuenta de ahorro que llenó la concertación, extrañamente, en materia de nuestro respeto internacional. Y bueno, y ahora estamos, o somos vistos probablemente desde el extranjero, en la misma línea que Nicaragua, Cuba, Venezuela y otras naciones que salieron a... ¿Quién puede mirar con eso, con esa óptica a Chile? Estamos cada ¿En qué vez, se parece Chile, Nicaragua, Cuba y Venezuela? No, en lo que es su aproximación internacional. En el último año, ¿cuándo fue? Hace 2 semanas atrás estaba el señor presidente aproximándose también a los BRICS. Pero es que disculpe, la diferencia es que el presidente de la República eventualmente se equivocó en lo técnico de decir que son centrales y no instalaciones nucleares. Solamente eso. Está bien, puede ser, Pero y no ahí está el punto. Empecemos por es completamente distinto. Empecemos por el día 1, cuando le echó la culpa al rey de España de que se inició tarde su mandato, después las declaraciones que hizo respecto de Inglaterra, por el tema de las Malvinas. Después, a ver, si usted quiere, nosotros podemos hacer un calendario, ¿ya?, de declaraciones desafortunadas del señor presidente de la República en materia de relaciones internacionales desde el día 1 de su mandato hasta el día de hoy. Pero cada vez sale entonces con, de alguna manera, zafa, porque, bueno... Pero es que la verdad que si hay algún analista internacional o alguna autoridad internacional que por una declaración que puede no gustarle y se concede que tiene eventualmente un error técnico, ponerlo en el grupo de Nicaragua, Venezuela y Cuba es sencillamente no entender absolutamente nada que significa una democracia, porque en Chile opera la democracia, en esos países son dictaduras que violan sistemáticamente los derechos humanos. Me refiero a esos 3 países. Al señor Gabriel Boric lo felicitaron en su momento de Hamas. Tiene una parte de su gobierno que es muy cercano a Maduro, que es el Partido Comunista, ¿no? Yo no me equivoco en esa materia. El señor presidente puede tener una visión personal en estas materias, pero tiene una obligación también como jefe de Estado de velar por los intereses superiores de Chile. Y tener al Partido Comunista chileno en defensa y en una serie de otras carteras importantes de su gobierno, evidentemente que manda un mensaje respecto de cuál es la verdadera actitud de este gobierno, también respecto de lo que son los aliados, o sea, lo que es el régimen venezolano y lo que son sus aliados. ¿Cuáles son sus aliados? ¿El del régimen venezolano? No, del chileno, ¿se refería al chileno? Nos quedan harto pocos aliados, le voy a decir, en mi opinión. ¿Usted teme que Estados Unidos puede tomar alguna represalia diplomática contra Chile por esta posición? No, yo creo que nosotros podemos incluso sufrir en algún momento una represalia económica. Y entonces, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de los empleos? Nosotros 2 tenemos la edad para recordar lo que pasó con Chile cuando nos envenenaron un par de uvas en el puerto de San Francisco, ¿se acuerdan? Por supuesto. Ya, ok. ¿Quién se va a hacer cargo? Eso no es más que una especulación. No, yo estoy simplemente poniendo en el marco, y no es un tema de una especulación. Usted no se ponga en peligro si no quiere que le pasen cosas malas. Y cuando el señor presidente de la República está todo el rato picaneando al gigante del norte, siendo que nosotros somos un país bastante más pequeño del sur, entonces puede ser que en algún momento nos den su tate quieto. Ahora, y eso no es bueno para la población nacional. Pero contextualicemos es la actitud que ha tomado el presidente de la República, que le vamos a decir, usted le llama picanear. Picanea también en su propio sector, porque no hay otro líder de izquierda que hable como habla el presidente Boric de las dictaduras de izquierda. Y eso también... Pero no ha hablado de Cuba. Pero no lo dice de Cuba. Tiene un matiz con Cuba. Tiene un matiz. Sí, bueno, pero le reconoce el presidente de la República que cuando se refiere más allá de sus propias aproximaciones ideológicas al hablar como ahora de Venezuela. Y es lo que dice y lo que defiende el presidente Boric. Si la democracia la defiende en Cuba también, pero no la defiende en Cuba.
Y si no la defienden Cuba, entonces no es un tema de principio. No tiene no se ha granjeado su juicio ningún respeto al ir en contra de sus propios seguidores muchas veces y sus propios socios de gobierno al hablar como habla de las dictaduras de Nicaragua y Venezuela y efectivamente de manera matizada a Cuba. Es que ahí tiene el tema. El respeto usted se lo gana cuando en todas las materias usted se pone en la misma línea. La inconsecuencia respecto del tema cubano, cuanto menos, le quita peso a lo que ha hecho respecto de Venezuela y Nicaragua. Y por otro lado, ojo, si usted va a criticar a Venezuela, usted no puede tener a los socios de Venezuela en su gobierno. No critica a Venezuela. O al régimen venezolano. O al régimen venezolano. Retira embajador y cierra Pero la embajada. pero no retira a los vasallos de Venezuela de su gobierno. Pero bueno, tendrá aproximaciones distintas, porque ¿quién puede escupir al cielo yo respecto puedo- de tener opiniones respecto de dictaduras? No, si Por lo pronto, usted puede tener todas las opiniones que quiera, pero cuando usted tiene un partido que es parte de su coalición de gobierno que recibe platas desde Venezuela. hoy recibe ¿ya? plata de Venezuela. Bueno, que las ha recibido de todas maneras, no le puedo decir si hoy día mismo están haciendo una transferencia o no. ¿ya? Pero cuándo tiene antecedentes? que ha recibido plata de Venezuela, que defendió el último resultado electoral en Venezuela. O lo que dijo el régimen venezolano que era el resultado electoral. Evidente. Entonces, a ver, mire, aquí la cuestión, el tema de los principios se defienden también asumiendo costos políticos internos. Y ese costo político no lo quiso asumir nunca, que fue el de hacer lo que hizo otro Gabriel, ¿ya? Y sacar al Partido Comunista de su gobierno. Año 48, la ley de defensa de la democracia. Eso vino después, pero primero lo sacó. A ver, por último, el presidente de la República tiene anunciado una visita a Brasil en el contexto de la cumbre del BRICS, este bloque político que originalmente era Brasil, Rusia, qué sé yo, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China. Y que Irán ya forma parte desde el 1 de enero del 2024. ¿Debiera o es prudente asistir a esa reunión? Asistir, no formar parte, asistir a la reunión. A ver, veamos lo siguiente. Ya es otro mensaje político de que nos estamos alineando de manera distinta, ¿de acuerdo? Estamos abandonando nuestro principio de neutralidad en una serie de materias. China tiene conflictos con Estados Unidos por el tema de Taiwán, ¿ya? Y por el tema comercial. La India tiene su propia lógica, pero Rusia está en guerra con Ucrania. Tenemos entonces a Brasil, que ha respaldado hasta cierto punto internacionalmente a Rusia y a China en sus avances diplomáticos. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es la siguiente. Nosotros nos queremos mover en este momento desde el eje en el cual estamos y donde estábamos relativamente cómodos, si no nos equivoquemos. Estamos relativamente cómodos. Tenemos relaciones comerciales bastante intensas con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Tenemos tratados de libre comercio. Estamos fortaleciendo, o debiésemos seguir fortaleciendo nuestras relaciones con el sudeste asiático y con la India, cosa que sí hizo el presidente de la República al viajar para allá, lamentablemente con más políticos que empresarios. ¿Ya? Esa posición, ¿usted la va a abandonar para qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué vamos a recibir a cambio? Vamos a recibir más tensiones entonces con algunos socios que ya tenemos, con los cuales que también son relevantes para nosotros, y ¿qué ganamos? Johannes, Eso es algo entremos en la interesante de política, preguntar. entremos en la coyuntura más local. Y ¿a qué le atribuye usted esta brusca, estuve mirando las cifras con detención, brusca caída, y no exagero creo, que ha sufrido usted la popularidad? Porque usted estuvo en los últimos meses... Usted me dice en CADEM. Estuvo tomando CADEM, pero en general usted tuvo un pic, ¿no es cierto? Vamos a tomar CADEM porque es la que tiene más muestreo semanal. Estuvo en 13, hoy día está en 5. Mire, qué cosa más rara. Desde Y enero... yo tengo cifras que me dan otra cosa. Puedo decir una cosa, CADEM fue criticada incluso por mi colega que ahora está en primer lugar, supuestamente, o sí, efectivamente está en primer lugar en las encuestas. Fue criticada en su momento porque decía que ponía y sacaba candidatos. ¿Ya? Yo no confío en CADEM y no le recomiendo a nadie confiar en CADEM. Creo que sus cifras o tienen un problema metodológico o tienen un problema de otro tipo. ¿Dijo esto usted en el 7 de febrero cuando salió la encuesta académica? Usted le daba 13 puntos, muy por sobre José Antonio Kast, 5 puntos por sobre él. Dijo, no le crean a Yo CADEM. siempre he dicho que había que tener cuidado con las encuestas. ¿Por qué? Porque están dándole resultados a usted que son de más... Hay diferencia entre las encuestas de más de 10 puntos. ¿Y por qué puede tener usted, si normalmente los márgenes de error en las encuestas son de 3 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puede tener usted distintas encuestas dándole resultados, no solamente a mí, a Evelyn Matei, al propio José Antonio Kast, a Carolina Toá, ¿ya? Que tienen diferencias de más de 10 puntos las unas con las otras? ¿Sus no tiene encuestas sentido. qué dicen hoy? ¿Cómo? ¿Sus encuestas qué dicen hoy? Mis encuestas me están dando entre 14 y medio. ¿Comparándose en todo el universo o dentro de los No, 3? con base 100. Ya. O sea, todo pregunta el espontánea. universo. ¿Por qué Así votaría es. usted si la elección fuera hoy Así domingo? es. 14%. Pero con lista ¿Y quién? cerrada. Con listas cerradas. Con lista cerrada. ¿Quiénes están en esa lista cerrada? José Antonio Kast, Evelyn Matei, Carolina Toá y un par de otros candidatos. Ya.
¿Y 14? ¿Y a quién pone en primer lugar su encuesta? Está poniendo en este momento a José Antonio Cast, efectivamente. ¿Con cuánto? Estaba creo que en 18. ¿18 Cast? ¿Segundo usted? ¿Con 14? No, yo estoy tercero. ¿De Un poco detrás de Evelyn. ¿Con cuánto, Evelyn Matei? Que Evelyn estaba como con 16 y algo. Es decir, sus encuestas le indican que los tres candidatos de la derecha están primero. Estamos muy... Primero está Cast. Carolina Toá. Primera. Primera, ¿por qué? Porque usted no, Sí, por porque la nosotros, dispersión. porque nosotros no estamos midiendo con dispersión el tema. ¿Y por qué no estamos midiendo con dispersión? Porque creemos que es una forma también de manipular el resultado. Si yo mido a Carolina Toá respecto al resto de los candidatos de la derecha, la tengo que medir como la representante del gobierno. Sí. O a lo mismo la Jara. Si quiero medir a Jara, tengo que medirla como representante de todo el bloque oficialista. No los puedo tirar solamente separados los unos de los otros. Según su encuesta, si la elección fuera hoy, ¿Carolina Toá pasaría a segunda vuelta? Sí. Y José Antonio Cast. En este momento, Carolina Toá y José Antonio. ¿Y qué? Pero todavía no empezamos con la campaña. También. ¿A qué le atribuye que usted esté en cuarto lugar y que no haya...? Porque usted tuvo una curva muy ascendente. Si uno mira la trayectoria CADEM, por ejemplo, que usted venía de 1, 2 puntos, era un candidato de esos inexistentes. Estaba dando un punto o dos puntos cuando teníamos 10. Exacto. Bueno. Ya, pero ¿a qué le atribuye? ¿Usted percibe una caída o no? No, sí, efectivamente tuvimos una caída. 2 o 3 puntos de todas maneras. ¿Y a qué se lo atribuye? Nosotros hemos estado concentrados en armar nuestro partido. Si la campaña presidencial empieza en agosto, la campaña real empieza en agosto. Y nosotros estamos ahorrando no solamente nuestros hitos comunicacionales, sino que también nuestros recursos para esa fecha. No tenemos para andar haciendo campaña a 6 meses de la elección, como se inició en un comienzo. Creo que el hecho de que nosotros hayamos subido así en las encuestas, como usted lo hacia enero, febrero, marzo. Exactamente. Generó un cierto desconcierto en la competencia y decidieron entrar a jugar más rápido o más temprano. Creo que eso al final va a ser una desventaja, no una ventaja. Usted en algún momento, cuando estuvo en su pic, porque reconoce una caída, dijo que si llegaba a 5 o 6, vamos a suponer que usted tiene 13 según sus propias encuestas. ¿Quién le hace las encuestas, perdón? ¿Cómo? ¿Quién le hace esas encuestas? No, tenemos encuestas internas. ¿Tiene expertos ahí? Tenemos encuestas internas. No, ni tanto. Bueno, y si usted llegaba a 5, dijo que podía bajarse. Mire. Y se lo han preguntado 1000 veces y usted 1000 veces ha dicho que no. ¿Usted puede dar su palabra de honor que pase lo que pase, usted llega a la papeleta de no? Yo ya le dije. No, a mí no me lo ha dicho. No, se lo dije a todo Chile. Así que no. Dígalo ahora, por favor. No, es que sabe que me pone en duda la palabra que ya di. Tengo que repetir una y otra vez. Yo no soy un político como el resto. Yo ya le dije que no voy a bajar mi candidatura. Y no voy a bajar mi candidatura. Y no hay fuerza en esta tierra que me obligue a bajar mi candidatura. Da su palabra de honor. Ya la di. No doy 2 veces mi palabra de honor porque ya la di. ¿De acuerdo? Usted sabe los costos que tiene eventualmente bajarse eso, ¿no? Sacar esta frase o la que ya dio. Pero es que no tengo ninguna intención de bajarme. Ninguna. ¿Y si algún analista con los números sobre la mesa, incluso con sus propios encuestadores, le dicen, Johannes, históricamente, inéditamente, la derecha está en posición de pasar con los dos? No somos la derecha. La oposición de hoy. La oposición. Ok. Bueno, voy a poner los puedo términos votar que usted también quiera. por la democracia cristiana. Voy a arreglar en función de su propio lenguaje. Johannes, le dice algún de sus asesores, estamos en posición estratégica, única, histórica, inédita, de que pasemos con 2 candidatos de la oposición a segunda vuelta. Usted pone en riesgo, diseminando los votos, usted pone en riesgo esa posibilidad. Si es que te dicen eso, Okay. ¿Qué le explicaría al país si usted llega a una decisión honesta de decir si en realidad no quiero ser yo el problema? ¿El problema de qué? A ver, en primer lugar, veamos para qué sirve la democracia. De que pasa segunda vuelta No, es que esta cuestión, el triunfo, no es si alguien pasa o no a segunda vuelta. El triunfo radica en qué políticas vamos a hacer en el próximo gobierno. Primero hay que ganar. Sí, primero hay que ganar, pero yo no gano para perder. Yo no gano, como nos pasó con Piñera 2 veces, no gano 2 veces para que después se hagan políticas de izquierda, y de izquierda dura. No gano para que después las promesas que se hicieron no se cumplan. La puerta giratoria, Mire, si la razón por la cual nosotros existimos, el Partido Nacional Libertario existe, es porque queremos dar garantía de que si de que si llegamos al gobierno, efectivamente vamos a hacer políticas distintas a las políticas que hizo la Concertación, a las políticas que hizo el señor Piñera, que vamos a revertir el proceso de decadencia en que está en este momento imbuido nuestro país. Y eso lo tenemos que hacer haciendo las cosas distintas. Si usted quiere hacer las cosas siempre igual y espera resultados distintos, bueno, eso es lo que Einstein decía que era la definición de locura. Y nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nuestra oferta política para fortalecer una oferta política que lo que hace, de alguna manera, es prometer administrar la crisis. No queremos... ¿Alguno de los candidatos particulares de su Bueno, sector, Matei, por ejemplo? yo creo que en general, la solución
de los problemas a los cuales nosotros estamos enfrentados requiere de la disposición a asumir costos políticos muy importantes. Yo sé porque me conozco, yo sé que yo tengo la disposición a asumir esos costos políticos, incluso personales. No sé hasta qué punto, de acuerdo con lo que es la trayectoria política del resto de los contendientes en carrera, estoy hablando de todos ellos, si van a estar dispuestos efectivamente a hacerlo. Disculpe, hoy en el Mercurio viene una carta, con esto terminamos, pero una carta de Pablo Longueira, un político de mucha trayectoria que ya está retirado de la acción política, pero sigue siendo un analista válido, por la experiencia que tiene, que dice que hay, a juicio de él, un error ya invitar o promover que gente de derecha que no milite vote por Janet Jara porque es más fácil para la oposición ganarle a Janet Jara en la elección final. Estoy absolutamente de acuerdo con ¿Usted está de Pablo acuerdo? Longueira. Porque dice que lo que se está jugando que es más importante para el país la elección primaria del 29 que la elección presidencial, que alguien que va a dirigir el país 4 años versus que es un plebiscito de qué izquierda va a tener Chile. ¿Está de acuerdo con Longueira? Absolutamente de acuerdo con él y lo he planteado en más de una ocasión. Se decide, el próximo domingo, se decide si quien dirija la oposición al próximo gobierno, que probablemente sea de la actual oposición, ¿ya? Va a poner los ejes, va a determinar el tono del debate. Si es el Partido Comunista, siempre con un pie en la calle, siempre con una mano con una Molotov, entonces va a tensionarse muchísimo la situación de nuestro país hacia el futuro. Si es una centroizquierda que recupera, que es súper importante para la continuidad del sistema democrático en nuestro país, que recupera el peso específico que tuvo en algún momento y que puede entonces transformarse en una alternativa viable y democrática de oposición, nosotros podemos ver entonces hacia el futuro con confianza que nuestro sistema democrático se mantenga. Ahora, a mí personalmente, para ir a una segunda vuelta, por supuesto que me conviene Jara, pero le voy a decir una cosa. A Chile no le conviene Jara. ¿Usted invitaría a un no militante, obviamente un simpatizante de derecha, a ir a votar a las primarias por alguna de las candidatas? No, en principio creo que no. Yo creo que nosotros debiésemos aceptar y reconocer y respetar que hay un sector político que tiene que definirse él mismo sin una intervención externa. Nosotros vamos a votar en la primera vuelta y vamos a votar en segunda vuelta y es ahí donde nosotros vamos a hacer la diferencia desde el punto de vista de la voluntad política. Creo que no nos debiésemos meter en lo que son las primarias del oficialismo. Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Estado Nacional. Muchísimas gracias por el tiempo, por la invitación. Esto era un debate originalmente, los otros candidatos decidieron hacer otras actividades de campaña probablemente. Gracias, Johannes, por haber estado aquí. Merci, un placer. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y Estos señores que van arriba de la presidencial es más obvio no pueden ser, no tanto Kast como Matei. ¿Por qué no fueron al debate? Porque se les hace así, no tienen la verdad, ideas concretas para sacar a Chile adelante, señores. Por eso es que se pierden esos minutos en televisión. Oye, si acá es más figurete, al igual que la señora Matei, le encantaría estar allí en la televisión pública exponiendo sus ideas. Eso le encantaría, pero saben que como que van a quedar expuestas, porque Johannes Kaiser se lo va a pasear a los dos juntitos, prefieren no asistir y decir que tienen otra cosa. Entonces, otra cosa más importante que hacer que ir a la televisión, ¿no? Y en cuanto al periodista Matías del Río, la verdad, hay que ser tan pelotudo para decir todavía de que Johannes Kaiser tiene que bajarse. Bueno, pero a mí no me lo dijiste. No, a ti no te lo ha dicho, pero eres periodista. Entonces, me imagino que antes de entrevistarlo, te has hecho un archivo y ya has visto como 20 videos del tipo diciendo absolutamente lo mismo. De que va a llegar la papeleta y también ha dicho las diferencias que tuvo con José Antonio Kast, que fue justamente por el segundo plebiscito constitucional, que José Antonio Kast prometía una constitución indigenista, plurinacional, con los derechos sociales y todo esto, lo dijo, y justamente por eso fue que muchos republicanos se fueron para era la libertaria, ¿no? Y formaron este partido nuevo, que ahora lo vemos en un tercer lugar. Dentro de la derecha, ¿no? Ahora después se pone a defender a Boric. No, es que Boric se equivocó solamente en algo técnico. Oye, Boric es un pelotudo al meterse en la guerra en Estados Unidos, Irán, Israel. Allí no tiene absolutamente nada que hacer. Y además porque económicamente pone en riesgo al país, ¿no? Y esos chiquillos, en un momento Matías del Río dice, sí, pero Boric no se asemeja a Venezuela, ni siquiera a Nicaragua, ni a Cuba. ¿Cómo que no? Si justamente se ponen aliados con el BRICS ahora, por ejemplo, deja que el Tren de Aragua opere en Chile, por ejemplo, cuando se llevaron a Ronald Ojeda, ¿ok? Allí nada más nos damos cuenta de que sí, ese gobierno para las cámaras te puede decir miles de cosas, no estamos en contra de la dictadura, criticamos esto, criticamos lo otro, pero a puertas cerradas al final con quienes transan van a ser con los dictadores. O sea, eso no lo sabe acaso Matías del Río, no llegó su lógica hasta ahí.
¿O solamente le cree lo que dice Boric en cadena nacional? Dale, dale. Hay que tener a veces un poquito de maldad, chiquillos, en la mente para cuestionarse. Yo me cuestiono de gente chanta, de gente nefasta, de gente octubrista, de un tipo que sale a gritar a los militares, que sale con la polera de Jaime Guzmán con un tiro en la cabeza. Que ese tipo venga a decirme cosas buenas, yo no le voy a creer. Y voy a investigar para darme cuenta si soy yo el que estoy equivocado, que me estoy haciendo una mala imagen de alguien que no lo es, o si de verdad el tipo es un asqueroso terrorista nefasto como lo es Gabriel Boric, que ya lo sabemos. Pero bueno, la prensa como siempre va a tratar de apuntar y defender este gobierno que ya queda por los suelos todavía. Lo ha hecho mal en seguridad, lo ha hecho mal en economía, lo ha hecho mal en relaciones exteriores, absolutamente en todo. Incluso bueno, te venden la pescada todavía diciendo de que con Toa o con Jaro o con Winter es la solución, de que este proyecto tiene para unos años más todavía. ¿Se imaginan si durara más? Dios mío, es lo que terminaría el país. Yo también concuerdo con Johannes Kaiser de que el segundo, yo creo que este gobierno que se viene también va a tirar más para la derecha, ¿no? Pero bueno, vamos a ver y esperemos que llegue el Nacional Libertario porque ideas fuertes es lo que falta, chiquillos. Bueno, gente, si les gustó esta entrevista, ya saben que se pueden suscribir al canal de Evaluf, activando la campanita, dando like, para que no se pierdan todas las noticias de Chile y de la política que en estos momentos está sucediendo. No olviden de hacerlo y gracias por ver este video.